Hola, contestamos historia 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto tenemos matemáticas, español, naturales e historia. Si quieres encontrar estos videos fácilmente, visita su página mexprimaria.com.mx. En la página 135 hay una actividad que se llama Comprendo y aplico. Vas a observar las imágenes que aparecen en tu bloque de tu libro, especialmente las imágenes que hablen sobre la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio que se dio en el virreinato. Vas a trabajar en equipo y van a elaborar un juego de memoria, un memorama. ¿Cómo lo van a hacer? Van a cortar cuadros de cartulina de 5 por 5 o la medida que indique la maestra. Aquí en el libro te recomienda que sea de 5 por 5 centímetros como para formar los rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que van a dibujar? Van a dibujar imágenes, como en este caso, de estas imágenes que encontraron en su libro de la agricultura, de la minería, ganadería y del comercio. Como en este caso, mira, la plata fue parte de la minería que se dio y en otro recuadro van a describir. En este caso, yo estoy describiendo que es una jarra de plata extraída de las minas de Zacatecas en la época de ¿qué? Del virreinato. También extraje esta imagen y es un incensario de plata extraída de las minas de Guanajuato llevada a España. Aquí se está dando el comercio. También extraje esta imagen de un agricultor que está con el maguey, que es una planta que se usa para crear aguamiel que adoptaron en ese entonces los criollos en el virreinato. También puse el piloncillo que se dio mucho en ese tiempo del virreinato, que es un alimento que se usó mucho en la época esta de la Nueva España o la colonia española. Así es que tú vas a ir introduciendo diferentes imágenes y vas a ir colocando lo que significa. Como en este caso coloqué el mercado y estoy diciendo para qué lo usaban, sobre esto de el comercio que se daba entre Asia y América. Y así sucesivamente tuve colocando diferentes imágenes. Recuerda que este es un trabajo en equipo, por lo que cada persona llevará diferentes imágenes para luego jugarlas y aprenderse esto de la agricultura, minería, ganadería y comercio que se daba en el virreinato, porque más adelante van a volver a tocar ese tema. De hecho, lo van a tocar en la siguiente actividad. Entonces, ustedes jueguen el juego. Recuerda que van a buscar los pares dependiendo de la imagen y el significado. Ahora, en el punto número 2, van a copiar la imagen que ustedes ven, esta imagen de la flecha, y la van a contestar. Mira, para empezar te dice que con la información que se encuentra en tu libro, contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué Nueva España tuvo un intenso crecimiento económico? De acuerdo a lo que yo leí, yo contesté lo siguiente. Mira, tuvo una supereconomía, es la colonia o la Nueva España, porque tuvieron muy buenas actividades económicas como la minería, sacando plata, oro y piedras preciosas. También se dio muy bien la agricultura, como el caso de extraer o cultivar maíz, cacaos, entre otras plantas. También se dio la ganadería de los animales que trajeron los europeos de España y tuvieron también un alto comercio con Asia y Europa. Entonces, por eso la Nueva España tuvo un gran crecimiento económico por estas 4 actividades económicas que te muestra en tu libro. Ahora, te dice aquí en este punto que escribas sobre la línea que te ves ahí en la flechota las características que explican cada actividad económica que favoreció el crecimiento de la Nueva España, y vas a anotar tus respuestas en el rectángulo central del diagrama. Entonces, vamos a traernos la actividad. Traemos la super mega flecha. Recuerda que esta flecha lo más probable es que tu maestra la pida en el cuaderno.
Entonces, la ganadería de la Nueva España o la colonia española se caracterizó por la crianza de reses, caballos, mulas, ovejas, puercos, que se dio esta actividad principalmente en el centro y norte de Nueva España. La agricultura que se dio en la Nueva España o Nueva España ¿cuál fue? Las características fueron la producción de alimentos para la población, también se produjo alimento para el ganado y producción de otras plantas como el tabaco, ¿verdad? Que no se come, pero se usa para esto de los cigarros y etcétera. Se produjo la agricultura del cacao, trigo, seda, azúcar, algodón, el añil y la grana o cochinilla. La minería. Bueno, la minería, sus características fueron esta actividad fue muy importante por la extracción de metales preciosos como el oro, plata y otros, así como joyas preciosas de las minas en diferentes estados de México. Por dar unos ejemplos, en las minas de Zacatecas o de Guanajuato se extrajo un montón de estos metales y joyas preciosas que sirvió ¿para qué? Para llevarlas a España, y aquí se dio entonces el comercio. El comercio se dio de manera local entre las diferentes regiones en la colonia, pero también se dio el comercio entre el continente de Asia, como China, y Europa, en los países que estaban ahí como Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces, en estos son lo que yo coloqué. Ahí tú recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a tu análisis. Como respuesta central de esta pregunta, yo coloqué esta, porque tuvieron muy buenas actividades económicas. Por eso se dio que el crecimiento económico en esto de la Nueva España, porque tuvieron muy buenas actividades económicas como la minería, sacando plata, oro y piedras preciosas, y se dio la agricultura como el maíz, cacao, etcétera. También se dio la ganadería de los animales que trajeron los europeos españoles, que trajeron los europeos de España, y tuvieron un alto comercio con Asia y Europa. Entonces, así fue como yo hice esta actividad. Ahora, contestando la última parte de la actividad, respondiendo, es sobre que comentes tus conclusiones con tus compañeros. Entonces, si te lo dejan de tarea, yo concluí, e inclusive comentándolo con los compañeros, lo siguiente. Resulta que los españoles explotaron 4 actividades económicas fundamentales en la Nueva España, que fueron ¿cuáles? La minería, la agricultura y la ganadería y el comercio. Y eso los llevó a un desarrollo para ello, pero ellos sí ganaron todo, ¿verdad? Pero perjudicaron ¿a quién? A México, porque todas esas ganancias se las quedaron ¿quiénes? Los españoles, y no dejaban las ganancias en el país que explotaban, perjudicando a México. Entonces, esa sería mi respuesta. Eso fue un abuso de autoridad en ese momento ¿de quién? De España, porque México era colonia. Tenemos entonces como tema la Iglesia Novohispana. Resulta que la Iglesia tuvo una gran importancia durante el virreinato, pues los reyes españoles gozaron de un privilegio que se llamó patronato real. Este consistió en un permiso que les otorgó el Papa para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Por eso los reyes designaban a todas las autoridades eclesiásticas. Entre ellas se encuentran a los obispos, quienes además de atender asuntos religiosos, solían ser altos funcionarios de la corona. Incluso llegaron a ejercer el cargo de virreyes. De esta forma, la Iglesia Novohispana estaba muy influida por los intereses políticos de la corona. Asimismo, la Iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativos y cultural, ya que mediante
su intervención se crearon escuelas, seminarios y universidades. Con las aportaciones de los creyentes y la labor de las órdenes religiosas se establecieron un gran número de hospitales y orfanatos que atendían toda clase de enfermos y asistían a los huérfanos, pues era usual que en tiempos de crisis se abandonaran a los recién nacidos, o sea, los bebés, en casas de familias ricas o en monasterios. La sociedad novohispana era profundamente religiosa y confiaban en los milagros. Por tanto, era común que las iglesias se veneraran a los santos que habían aparecido en sus pueblos o en sus comunidades. Los cultos más populares que tuvo devotos de todos los grupos sociales fue la Virgen de Guadalupe. Hasta nuestros días sigue siendo venerada, que llegó a convertirse especialmente durante el siglo XVIII en un símbolo de identidad novohispana. Las festividades religiosas marcaban el ritmo de la vida cotidiana tanto en el campo como en las ciudades. Las procesiones eran frecuentes y participaban todos los grupos sociales, todas las clases sociales participaban en estas procesiones. Las calles se adornaban con flores y se solían realizar bailes de origen mesoamericano con influencias de costumbres españolas y africanas. Es decir, que se hizo una mezcolanza de culturas entre españoles, los indígenas y los esclavos africanos. En 1571, en Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado la Santa Inquisición, cuya función era juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Los juicios que realizó la Inquisición en Nueva España en general se ocuparon de actividades consideradas como la hechicería. Por ejemplo, algunas mujeres utilizaban muñecos o dibujos del diablo para preparar un embrujo y lograr que alguien las amara, conseguir dinero o lastimar a un enemigo. Sin embargo, estos casos no eran castigados con tanta dureza, porque los jueces pensaban que esas personas eran ingenuas e incultas, es decir, consideraban que eran tontas las personas que practicaban la brujería. Aunque algunos delitos religiosos se llegaban a castigar con pena de muerte, el uso de ciertas plantas, hechizos o encantamientos no se consideraban tan graves. Pero con la llegada de esta dinastía de los Borbones, estos reyes españoles, y la aplicación de sus reformas en la segunda mitad del siglo XVIII, se criticaron las tradiciones religiosas y populares, lo que provocó que surgieran movimientos religiosos para conservarlas. Un dato interesante: en la Nueva España, la Inquisición consideraba ciertas prácticas como prohibidas. Entre ellas se encuentra prohibido el baile del chuchumbe, el cual fue criticado debido a que incluía ademanes, meneos y zarandeos contrarios a la honestidad. Estos bailes se presentaban generalmente entre los africanos y los mulatos, además de algunos soldados y marineros. También estaba prohibido el uso de vestidos con colores considerados como diablescos, como el amarillo, el negro y el rojo. Como en este caso, había mujeres que llegaban a decir eso: esos vestidos de color amarillo y negro y rojo son del diablo. De igual forma, se castigaba el uso de listones con forma de cruces en los zapatos. Esa cruz en el zapato es una blasfemia para Dios. Matadlo por adorar al diablo. Estas son las cosas que decían en la Santa Inquisición. Si tú quieres encontrar fácilmente un video de este canal, visita mexprimaria.com.mx, selecciona el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, selecciona el grado que estés cursando, por ejemplo, cuarto grado, te aparecen las materias disponibles para ese grado,
matemáticas, español, naturales e historia. Selecciona el que tú necesites. Ejemplo, yo necesito matemáticas, entonces me aparecerán los videos de matemáticas. Si yo selecciono historia, veré los videos de historia. Debo de buscar la página que me dejaron de tareas, seleccionar el video y listo. Me pongo a ver ese video, puedo contestar mis tareas, realizar mis actividades o estudiar para el examen. Comprendo y aplico. Entrevista a tus familiares o vecinos sobre las festividades, estas festividades que se celebran en tu comunidad hoy en día, en el pueblo, en el barrio, en la colonia, que sean de origen novohispano. Vas a preguntar a el entrevistado cuáles son las fiestas que se celebran desde hace muchos años y si conocen cuál es su origen. Entonces tú vas a llegar con tu abuelo, por darte un ejemplo, o tu abuelita y le vas a decir, ¿qué festividades todavía se practican que vienen desde mucho atrás, desde la colonia? Y vas a registrar una lista de esas festividades y la forma en que se celebran. Por ejemplo, yo investigué que en donde yo vivo se sigue practicando la pelea de gallos, la corrida de toros y la quema de Judas. Estos eventos o celebraciones provienen de la época de la colonia. Entonces, después de que tengas ahí tu lista, yo aquí te dejo 3 ejemplos, vas a investigar en internet o en otras fuentes de información su origen y corrobora que sean de origen novohispano. Así es que de acuerdo a lo que me dijo mi abuelo, voy a investigar. Investigando, resulta que la corrida de toro, así se tiene conocimiento de que surgió desde cuándo, desde Hernán Cortés. Tras tomar la antigua Tenochtitlan, ordenó celebrar Hernán Cortés la primera corrida de toros, la cual tuvo el 13 de agosto de 1529 en San Hipólito, patrono de la Ciudad de México. Entonces, la corrida de toros sí es de la colonia. Ahora investigué la quema de Judas. Resulta que la quema de Judas surgió en México hace cientos de años, en la época de la colonia. Para evangelizar a los indígenas se usaba esto. Representaba el triunfo del bien sobre el mal. Por eso la figura comúnmente era un diablo. Entonces la quema de Judas también es de la colonia. Y la pelea de gallos. Resulta que la pelea de gallos como actividad de entretenimiento y socialización se remonta en México a los inicios del siglo XV. Es decir, que los españoles se trajeron esta actividad. Desde entonces ha evolucionado siendo un signo distintivo de nuestra cultura. Entonces también es parte de las celebraciones que vienen de la colonia. Listo, de acuerdo a lo que tú investigues, realiza esta actividad. Con la información que recabes, escribe un relato en el que narres una de esas festividades y puedes consultar libros de español para orientar la escritura de tu relato. Entonces yo investigué y relaté la quema de Judas, tradición que trata de sobrevivir, y saqué la información del internet. Recuerda apoyarte en tu libro de español para que realices correctamente ese relato como te dice aquí. Y vas a leer tus relatos en grupo y comenten la importancia de preservar esas festividades. Así es que en el grupo van a compartir dicho relato. Motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. Durante el tiempo que duró el virreinato, hubo diversas rebeliones organizadas por indígenas, esclavos africanos y criollos, es decir, se pusieron a protestar. La primera por parte de los esclavos africanos ocurrió en la Ciudad de México en 1546 y hacia el siglo XVII en Veracruz había aumentado el número de esclavos sublevados encabezados por Yanga y vivían refugiados en las montañas. Después de varios enfrentamientos con los españoles, lograron negociar establecer de manera libre en el poblado que llamaron San Lorenzo de los Negros, en el norte de Nueva España. Ahí, pues, llegaron estas de manera libre a poblar ese lugar en San Lorenzo de los Negros. En el norte de Nueva España, durante el siglo XVII, también hubo importantes rebeliones de indígenas
como los acaxes, tepehuanes, conchos, tobos y tarahumaras, entre otros. Estos grupos de indígenas también se rebelaron. Algunos fueron ferozmente sometidos, es decir, los llegaron a matar o de plano los encarcelaron o les hicieron tremendos castigos, mientras que otras propiciaron el establecimiento de acuerdo entre las autoridades españoles y los indígenas. En otros lugares de indígenas que se levantaron, llegaron a acuerdos para vivir mejor. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si te sirvió, te invito a que me regales ese like y compartas este video. También te invito a que te suscribas, que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.